Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la enseñanza de Dios a través de la Biblia con el sermón titulado La fe y la obediencia. Hermanos, ¿qué tipo de Dios creen que es Dios? Dios anunció lo por venir desde el principio, y lo que aún no era hecho. ¿No dice la Biblia que Dios ya anunció todo desde la antigüedad? Asimismo, ¿no testifica también la Biblia que Dios vino a esta tierra, en esta época, para buscar y salvar a sus hijos perdidos? Siendo así, también podemos llegar a entender y creer que los 66 libros de la Biblia fueron escritos para la salvación de los hijos de Dios, ¿no es así? Por lo tanto, no deberíamos convertirnos en hijos obedientes que aceptan y siguen las enseñanzas de Dios en los 66 libros de la Biblia tal como son, sin añadir y sin quitar de ellas. La fe nos permite comprender los asuntos del mundo invisible. Cuando la fe se manifiesta en el mundo físico, puede entenderse como el resultado de la obediencia. Viendo Hebreos capítulo 11, el cual se considera el capítulo sobre la fe, podemos encontrar todas las respuestas sobre cómo obedecer correctamente la palabra de Dios. Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sara. Podemos ver que todos estos personajes llevaron a cabo obras de obediencia, ¿cierto? Para guiarnos al camino del reino de los cielos, Dios destruyó todos los planes malvados de Satanás y entregó a sus hijos las valiosas enseñanzas de Dios conocidas como la Biblia. El contenido de la Biblia también describe la forma en que Satanás nos obstaculizará y cómo podemos frustrar sus malvados planes. Por lo tanto, para recorrer plenamente el camino de la fe, ¿no deberíamos aprender a dedicarnos a las enseñanzas de la Biblia? A través de esto podemos entender la razón por la que debemos obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, si examinamos detenidamente la razón por la que no obedecemos sus palabras, veremos que la desobediencia se produce cuando consideramos que nuestra experiencia acumulada posee más peso que la palabra de Dios. En otras palabras, esto es señal de que nuestra fe en Dios se ha nublado. Por lo tanto, podemos ver que la fe y la obediencia son dos ruedas inseparables que siempre van juntas. Los que tienen fe pueden obedecer bien, y no es exagerado decir que los que obedecen son personas que tienen fe. Hoy, reflexionemos sobre estos asuntos viendo juntos la palabra de Dios. Permítanme contarles una historia de la dinastía Chosun. Había un funcionario de alto rango que tenía muchos siervos. Un día pensó en la vida de sus siervos y en la vida de los nobles. Se preguntó, todos somos seres humanos, ¿por qué los siervos tienen que trabajar en condiciones difíciles y los nobles son servidos? Con este pensamiento, reunió a todos sus siervos para concederles la libertad. Él dijo, mañana quemaré todos los documentos relacionados con su servidumbre y entonces se convertirán en ciudadanos libres y podrán irse por su propia voluntad. Pero antes de eso, solo quiero hacerles una última petición. Hay mucha paja en el granero. Les encargo que la utilicen para elaborar una cuerda cada uno, la cual deberá ser lo más delgada posible. La cantidad de tiempo que le dediquen, ya sea toda la noche o un corto tiempo, depende de ustedes. Sin embargo, todas las cuerdas deben estar en el patio antes de su salida mañana por la mañana. Los instruyó de esta manera. Como era la última orden de su señor, los siervos comenzaron a torcer la paja para hacer una cuerda. Algunos lo hicieron apresuradamente, mientras que otros retorcieron la paja en finas y largas cuerdas, exactamente como el Señor les había instruido. Al día siguiente, el Señor colocó un gran cofre con monedas delante de los siervos y dijo,
El cofre está lleno de monedas, así que tomen tantas como puedan ensartar en la cuerda de paja que han elaborado. Los que torcieron la paja bruscamente, sin seguir las instrucciones del Señor, terminaron con una cuerda gruesa. Es más fácil torcer la paja si la cuerda se hace gruesa, ¿no es así? Sin embargo, debido a que estaba hecha tan gruesa, no cabía a través del orificio de las monedas. Hubo algunos siervos que pensaron: me voy mañana. ¿Por qué molestarse en hacer esta cuerda? ¿De qué manera me beneficiará? Y solo hicieron una cuerda corta. Aquellos siervos solo pudieron enhebrar tantas monedas como permitía el largo de su cuerda. Sin embargo, los que siguieron diligentemente las instrucciones de su Señor, trabajando durante la noche para hacer la cuerda lo más delgada y larga posible, pudieron ensartar y tomar tantas monedas como les permitía la longitud de su cuerda. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos manda a hacer algo, no es para su propio beneficio, sino enteramente para el nuestro. Siempre debemos tener esto en cuenta. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón para desobedecer. Consideremos cuidadosamente que cuando obedezcamos el mandamiento de Dios, Dios nos concederá un tesoro mucho más magnífico en el reino de los cielos, que no se puede comparar con un montón de monedas. En la historia, algunos siervos hicieron la cuerda apresuradamente y otros se quedaron atrapados en sus propios pensamientos e ignoraron la orden del Señor, haciendo la cuerda gruesa y descuidadamente. Había todo tipo de personas, pero al final, los que escucharon y obedecieron con sinceridad las palabras de su Señor, pensando: he vivido de la generosidad de mi Señor durante décadas, ya que me voy mañana, y esta es su última orden, al menos haré esto correctamente antes de irme. De esta manera, los que trabajaron diligentemente toda la noche para hacer una cuerda de 10 metros de largo, pudieron tomar tantas monedas como su cuerda pudo contener, mientras que los que hicieron una cuerda corta solo pudieron tomar tantas monedas como la longitud de su cuerda lo permitía. Hermanos, lo mismo ocurre con el mandamiento de Dios. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo, es enteramente para nuestra salvación y beneficio. Por lo tanto, debemos eliminar todo lo que pueda llevarnos a cometer cualquier acto de desobediencia. ¿No sería la forma más bendita de vivir? Veamos el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Veamos el capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No añadan ni quiten, sino obedezcan los mandamientos de Dios tal como son. Es decir, no mezclen la palabra de Dios con sus propios pensamientos, opiniones, ideologías o filosofías creadas por el hombre. Dios nos mandó que demos a conocer sus palabras a todos los pueblos exactamente como nos las ha mandado. En esta época, Satanás, el diablo, está desatando una multitud de pruebas, lazos, obstrucciones y obstáculos para evitar que el pueblo celestial entre en el eterno reino de los cielos. Ya que es un asunto espiritual, es un mundo invisible a nuestros ojos. Ya que Dios ve el mundo invisible y conoce el fin desde el principio, enseña a sus hijos, diciendo: no hagan esto, hagan estas cosas. ¿Por qué Él hace esto? Cuando creemos absolutamente que Dios nos está guiando y dirigiendo por este camino para nuestro propio bien, y cómo al final se convertirá en una bendición para nosotros, podemos seguir al Cordero obedientemente
por donde quiera que nos guíe, ¿verdad? Confirmemos este asunto a través de Deuteronomio capítulo 28. Veamos el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán. ¿Sobre quién? Sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo sucederá esto? Por lo tanto, podemos confirmar que todo fue porque quería darnos bendiciones. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿No nos hace saber esto, que hay una manera de que las bendiciones siempre nos acompañen? Dios nos dijo que siempre nos bendeciría en todo lo que hagamos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando obedecemos todas sus palabras. Sin embargo, Dios también registró un escenario opuesto. Para los que son obedientes, Dios prometió muchas bendiciones, incluida la promesa, los pondré por cabeza y no por cola. Por el contrario, ¿qué sucede cuando se produce la desobediencia? Pasemos al versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. A partir de aquí, el versículo entra en detalles sobre cómo todas estas maldiciones son una consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, hoy pensemos en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28. Dios, conociendo todos los planes de Satanás, ha dado las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia a sus hijos para mostrarles cómo llevar una vida de salvación, y les ha mandado a vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. El mundo espiritual no está limitado por el tiempo ni el espacio, ¿verdad? Desde la perspectiva del mundo tridimensional, la expresión hace 3.500 años evoca una época sumamente remota, lo que lleva a algunos a preguntarse erróneamente, ¿no será demasiado arcaico aplicar los acontecimientos de entonces a la actualidad? Sin embargo, en el ámbito espiritual, tanto hace 3.500 años como hoy, todo transcurre en el presente. Deuteronomio capítulo 28 clasifica a las personas en dos grupos: los que viven una vida de obediencia y los que viven una vida de desobediencia. Ya que Dios es muy consciente de los malvados planes de Satanás, nos instruye a nosotros, el pueblo celestial, que vivimos en los últimos días, a seguir solo lo que Él ha mandado para que podamos evitar tales peligros y trampas. ¿No contiene todo esto la profunda voluntad del amor de Dios que está destinado a conducirnos al reino de los cielos? Seguir la palabra de Dios nos llevará al reino de los cielos y, por lo tanto, pensar que hacerlo está desactualizado o es algo que solo harían los antiguos es un enfoque absolutamente equivocado. Si estas palabras no fueran necesarias en esta época, entonces, en primer lugar, no habría habido ninguna razón para escribir estas enseñanzas en Deuteronomio capítulo 28. ¿No están de acuerdo? Continuemos con 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15. Veamos el versículo 22. Y Samuel dijo:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer, como está escrito, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es la escena en la que el profeta Samuel se acercó al rey Saúl y le explicó las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Samuel preguntó, ¿por qué no destruiste todo el ganado de Amalek? Saúl dijo, perdoné lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios. ¿Le dio Dios estas palabras porque no había recibido ningún sacrificio? Por supuesto que no. Consideremos lo siguiente. ¿Qué es mejor, la grosura de los carneros u obedecer la palabra de Dios? Samuel realmente apreciaba, amaba y respetaba al rey Saúl. Sin embargo, la historia escrita en la Biblia nos muestra que debido a su desobediencia a Dios, la gracia se apartó del rey Saúl y las consecuencias dejaron al profeta Samuel en un estado de luto en el que sintió un gran dolor por Saúl más que nadie más. Como resultado, el rey Saúl terminó perdiendo toda la gracia que Dios le había concedido, llevándose a sí mismo a una posición lamentable. Mediante la historia de Saúl, podemos ver las consecuencias perjudiciales a las que los actos de desobediencia pueden llevar a alguien. Pasemos al capítulo 23 de Segundo de Reyes. Después de que el libro del pacto se encontró en el templo, en la época del rey Josías, vemos el momento en que se discutió el asunto de la Pascua. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué significa cuando la Biblia dice, cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro? Cuando el rey expresó su determinación, obedeceré el pacto, condujo a un momento histórico en el que el pueblo demostró su fe, declarando que también obedecerían las palabras del pacto. Por ello, Israel se deshizo de todos los ídolos que prevalecían en la tierra hasta ese momento y guardó la Santa Pascua de acuerdo con las enseñanzas del pacto de Dios. Podemos encontrar este registro histórico en Segundo de Reyes capítulo 23. Por esta razón, Dios dijo del rey Josías, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Podemos confirmar esto en el capítulo 23 de Segundo de Reyes. Continuemos con el libro de Números capítulo 32, versículo 11. Números capítulo 32, versículo 11. ¿No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob? Por cuanto, ¿qué hicieron? No fueron perfectos en pos de mí. Este fue el juicio que Dios asignó a los israelitas durante la totalidad de su viaje desde la tierra de Egipto a la tierra de Canaán. Ya que no me han obedecido, no entrarán en la tierra prometida de Canaán que fluye leche y miel. Versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron. ¿Cómo está escrito? Fueron perfectos en pos de Jehová.
A los que no pudieron entrar se les impidió debido a su desobediencia, mientras que a los que pudieron entrar se les permitió debido a su obediencia. Dios distinguió claramente entre los dos tipos de personas. Consideren el caso antes mencionado. ¿Qué importancia tiene la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida de fe? Entrar en la tierra de Canaán es simbólico. Poder entrar en Canaán significa poder entrar en el reino de los cielos. Por el contrario, no entrar en Canaán indica estar en un estado en el que no se puede entrar en el reino de los cielos. Debemos grabar profundamente en nuestro corazón el juicio de Dios entre los que obedecen y los que no lo hacen. Todos aquellos a quienes Dios dijo, no entrarán, murieron en el desierto. Ninguno de ellos pudo ver la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios permitió que Josué, Caleb y las generaciones jóvenes menores de 20 años entraran en la tierra. Al final, tales resultados se derivaron de la obediencia y la desobediencia. Teniendo esto en cuenta, incluso en esta época, cuando Dios nos manda algo, no es sin una razón. Si hacen esto, serán tentados por Satanás y los conducirá a la muerte de su alma. Ya que Dios sabe esto de antemano, no nos ha instruido a través de su palabra diciendo, hagan esto y no hagan aquello. No debemos aceptar las enseñanzas de Dios como simples pensamientos humanos, sino creer firmemente que son los mandamientos de Dios que debemos seguir y alcanzar nuestra salvación a través de una vida de obediencia. Pasemos al libro de Deuteronomio capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es una frase muy importante. Si obedecieres a su voz. Versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con respecto a los asuntos de la obediencia, Dios siempre tiene reservadas bendiciones para los que le obedecen. Sin embargo, mientras vivíamos en este mundo, parece que hemos aprendido muchas cosas incorrectamente. Tendemos a pensar que seguir mis propios pensamientos, mis propios juicios, mis propios caminos es lo más correcto. Sin embargo,
si nuestros propios juicios y métodos entran en conflicto con la palabra de Dios, ¿no deberíamos tener la fe para saber cuándo dejarlos ir? Cuando nos preguntamos constantemente cuál es la voluntad de Dios y actuamos en consecuencia, Dios ha prometido no solo rectificar todos los errores del pasado, sino también restaurarlos, abriendo así el camino para que recibamos bendiciones nuevamente. Este tipo de lecciones se puede encontrar abundantemente en toda la Biblia. Veamos el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos? ¿Quiénes son? Aquellos que desobedecieron. En cuanto a los que desobedecieron, Dios incluso hizo un juramento diciendo, nunca entrarán en mi reposo. Veamos el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué dice aquí sobre los que no entrarían por su desobediencia? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así podemos ver que esencialmente la fe comienza con la obediencia. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a Isaac como ofrenda en el monte Moriah. Abraham nunca desobedeció la palabra de Dios ni se aferró a su propia opinión. Fue porque Abraham sostuvo la voluntad de Dios como el estándar y la pauta más altos de su vida. Cuando estaba a punto de sacrificar a su único hijo Isaac en el monte Moriah, Dios llamó a Abraham para que se detuviera y en su lugar le permitió ofrecer un carnero que había provisto como sacrificio. ¿No es así? Dios observa cuidadosamente el alcance de la obediencia de las personas. Esto fue posible debido a la fe de Abraham para obedecer completamente la palabra de Dios. Noé no fue diferente. Dios le ordenó construir un arca. Construir el arca no fue fácil. Requirió importantes gastos y una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo para reunir los numerosos materiales y construir el arca exactamente como Dios deseaba. Considerar todas estas cosas nos lleva a preguntarnos, ¿podría Noé haber emprendido tal tarea si no hubiera tenido fe? Por lo tanto, recordemos hoy que toda fe comienza con la obediencia. Si obedecemos absolutamente cualquier palabra que Dios nos dé, ese camino es el camino de la bendición. Es porque Dios ya había preparado abundantes bendiciones y mostrado el camino. Por eso Noé recibió bendiciones. Abraham fue bendecido y también Moisés. En la Biblia podemos ver la evidencia de que todos ellos vivieron una vida bendita debido a esto. ¿No es así? Lo mismo sucedió con Josué y Gedeón. Cuando decimos, él tiene una gran fe o ella tiene buena fe, incluye el significado de que esa persona obedece la palabra de Dios con mucha fidelidad y gracia. Solo entonces podremos decir que su fe es correcta y justa. Veamos el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, ¿por qué causa se les impidió entrar en aquel reposo? Por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un corazón endurecido conduce a la desobediencia. Ya que conduce al camino que impide la obediencia,
Dios dijo, no endurezcáis vuestros corazones. Pasemos al versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por favor, nunca olviden el mundo en el que los desobedientes no pudieron entrar y el reino de los cielos en el que los desobedientes no pueden entrar. Satanás nos tienta continuamente con diversos engaños para hacernos pensar otro camino es mejor que ese. Satanás esparce varios tipos de tentaciones a nuestro alrededor, como si hacen esto, será más divertido. Si hacen esto, podrán tener más gozo. Si hacen esto, sucederán muchas más cosas felices para ustedes. Sin embargo, reconozcamos correctamente por qué vinimos a esta tierra y sigamos la palabra de Dios exactamente como se nos da. La alegría, el placer, la felicidad y la paz desbordante están preparados para nosotros en el reino de los cielos. Por eso me gustaría pedirles una vez más que los alcancen allí. Dios vino a esta tierra para nuestra salvación. Por eso, les pido que se conviertan en el resto de la descendencia de la mujer que siga al Cordero por donde quiera que va, y así se conviertan en la sal y la luz del mundo, esperando que seamos el pueblo de Dios, capaces de salvar al mundo y a la humanidad, dando muchos buenos ejemplos a todas las personas del mundo. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.